Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Salazar, pertenezco al grupo Inducción a la Empresa, Grupo 16, y el día de hoy les voy a hablar un poco de conceptos de fundamentos de la administración y conceptos administrativos. La empresa, concepto, elementos y funciones. El término empresa se aplica a instituciones que, como se expondrá más adelante, en muchos casos son muy diferentes unas de otras. En principio, hay que señalar que la empresa puede ser definida desde diferentes puntos de vista. A continuación, se exponen los más significativos. Primero, desde un punto de vista económico. La empresa es la unidad básica de producción. La empresa, mediante la organización de unos factores productivos y bajo la dirección, responsabilidad y control del empresario, tiene la función de crear utilidad al elaborar bienes y servicios, es decir, hacerlos más aptos para satisfacer las necesidades humanas. En este conjunto de personas, una vez tomada la decisión, todos la acatan. Las empresas o productores pretenden la maximización de los beneficios con la restricción de los costes de producción. Como un ejemplo muy claro, sería la empresa Alpina, que es una multinacional colombiana productora de alimentos a base de lácteos. Elementos de la empresa. Se puede decir que la actividad principal de la empresa es transformar una serie de factores productivos en un conjunto de bienes o servicios que creen utilidad para los consumidores de los mismos. Por factores productivos, recursos productivos o inputs se extiende todos aquellos bienes que utilizan las empresas para obtener otros bienes o servicios. Como hemos visto anteriormente, tradicionalmente se han considerado que son tres: tierra, recursos naturales; capital, recursos financieros; y trabajo, recursos humanos. La gráfica nos muestra claramente los elementos de la empresa. Como un claro ejemplo, la maquinaria, instalaciones, herramientas, etc. Tipos de empresa. Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas son los siguientes. Según el sector actividad, son primario, secundario y terciario. Según el tamaño, grandes, medianas, pequeñas empresas y microempresas. Según la propiedad del capital, privada, pública y mixta. Según el ámbito de actividades locales, provinciales, regionales, nacionales y multinacionales. Según el destino de los beneficios, empresas con ánimo de lucro y empresas sin ánimo de lucro. Según la forma jurídica, unipersonal, sociedad anónima y sociedad con responsabilidad limitada. Como un ejemplo o ejemplos: alimentarias, textiles, petroleras, ganaderas, agrícolas, de construcción. Clasificación y denominación de las empresas. La empresa virtual. Patrick Dixon es un libro FutureWise publicado en Londres por HarperCollins Publishers, 1998. Afirma que toda empresa, aún la más pequeña, tiene hoy acceso al mercado global a través de la red. Se multiplican los casos de pequeñas empresas y de microempresas, con sedes pequeñas que pueden estar haciendo negocios transcontinentales mediante Internet. Un caso típico es el de una pequeña librería de Palo Alto, California, cuyas ventas se hacían localmente, pero ahora el 30% de los pedidos los recibe por Internet de Lima, Lisboa, Los Ángeles o Londres. Este ejemplo se tomó por el autor en 1998. Hoy ni siquiera sorprende la facilidad de hacer negocios por Internet desde la propia casa u oficina. Pero además, un ejecutivo con el computador portátil o el teléfono celular puede andar por el mundo haciendo relaciones, dando órdenes, dirigiendo a sus subalternos y administrando sus empresas desde cualquier lugar en donde se encuentren. Al promediar la década de los años 90, pocos bancos ofrecían servicios de red. Al final de 1998, el 60% de los bancos europeos ofrecían transacciones en la red de sus clientes podían utilizar en cualquier lugar donde estuvieran
un computador conectado al sistema ciberespacial. Ejemplo, Amazon es el ejemplo del comercio electrónico más típico. El empresario es un emprendedor quien acomete la acción difícil y valerosa de crear y poner en marcha una empresa. Es quien comanda la acción y quien se responsabiliza de ordenar todos los medios para la consecución de los fines. Como en toda acción difícil y valerosa, el empresario se arriesga. El elemento incertidumbre y el azar están presentes en la acción empresarial, pero el empresario precavido calcula en lo posible el riesgo de evitar el fracaso. El empresario que no es precavido se lanza sin cálculo, corre el riesgo en forma temeraria, como un claro ejemplo, Arturo Calle. El emprendedor. Dentro del campo de la formación profesional de empresarios ha surgido el término de emprendedor. Existen personas creativas que sin pretender de ser dueños de una empresa estimulan la creación de entes empresariales, impulsan y promueven empresas y son exitosos en el campo de la gerencia de empresas y de negocios, son los emprendedores. En este proceso de formación específica de emprendedores en donde se pone en marcha una metodología que contribuye al desarrollo de las aptitudes emprendedoras de los estudiantes. Las aptitudes emprendedoras se manifiestan por indicadores tales como los siguientes: gustos por el trabajo, creatividad, capacidad para la dirección, deseo de innovación, amor por la libertad, alto grado de responsabilidad, deseo de éxito más que de ganancias, capacidad para buscar soluciones a problemas, capacidad de negociación. Ejemplo, Bill Gates, conocido como empresario informático y filántropo estadounidense, pero además es uno de los emprendedores tecnológicos más conocidos, ya que siendo muy joven y desde el garaje de su casa, cofundó la empresa de software Microsoft, junto con Paul Allen, en plena época del origen por la fiebre informática. Dirección. Dirección de empresas hace referencia al conjunto de acciones que indican el camino o el rumbo que debe seguir la empresa y también al conjunto de enseñanzas y de preceptos que orientan y conducen a los grupos humanos que trabajan en ella. Quien ejerce la acción de dirigir recibe distintos nombres como los de director, jefe, superior, gerente, presidente, etc. La función de dirigir implica ejercer autoridad sobre otras personas, disponer de medios para apoyar sus actividades y profesar un sistema de preceptos o normas que orientan la actuación y conducta personal. Ejemplo, tomar decisiones con ventajas favorables. Gerencia. El término gerencia aparece a partir del siglo XIX, simultáneamente con el auge de las empresas y de los negocios. Este término significa gestión y a su vez gestión significa administración. Gerencia es, pues, equivalente a administración. La Real Academia Española define al gerente como persona que dirige los negocios y lleva la firma en una empresa o sociedad mercantil. De esta forma, la palabra gerente significa dos cosas. Por una parte, identifica a quien cumple procesos administrativos y por otra, señala a quien la representación de una empresa o negocio. Como un pequeño y claro ejemplo, hacer cumplir las funciones dentro de la empresa logrando los objetivos. Gestión. La palabra gestión significa, según la Real Academia Española, administrar, es decir, hacer diligencias conducentes al logro de unos objetivos. A quien efectúe diligencias para lograr un objetivo se llama gestor. Gestor es pues quien gestiona, es decir, quien ejecuta acciones para llegar a un resultado. Como se ve, el término gestión se asemeja mucho al término gerencia y el de gestor al de gerente. Como un claro ejemplo, lograr de la mejor manera sembrar para luego recoger, dándole el primer lugar a la empresa y sus clientes.
Gracias por su atención.